Gloria al Señor Jesús. Que la paz del Señor Jesús, mis hermanos, en esta mañana esté con cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor Jesús, mis hermanos, antes que nada la vida y la oportunidad que nos presta de poder estar aquí, mis hermanos. Amén. Dice el profeta Jeremías en Lamentaciones que no es porque seamos buenos o blancas palomas, como alguien dice, no, sino porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Esta mañana que nos levantamos y pudimos ver la luz de un nuevo día, todo lo que conlleva con la vida, mis hermanos, es un regalo de Dios. Y no es por otra cosa, sino por la grande misericordia de nuestro Dios. Amén. Por eso las alabanzas son para Él. Amén. Las acciones de gracias y toda la adoración es para el Señor Jesús. Por eso no se equivocan los querubines que están en el cielo y los ángeles al decir a Él, al que está sentado en el trono, sea la honra, la gloria y la alabanza, no solamente un momento, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea su nombre. Amén, mis hermanos. Así que agradecemos al Señor la oportunidad que nos presta. Reciban un saludo con la paz del Señor Jesús, nuestros hermanos de Guasave, mis hermanos del Fuerte, también nuestro hermano Herberto que habló por ahí. La visita teníamos programada para la siguiente semana y pues habló para ver si la próxima semana vamos al Fuerte. Le dijimos vamos de visita con nuestros hermanos de Guamuchil y dice denle un saludo con la paz del Señor Jesús a nuestros hermanos y que no se olviden de orar por esa obra nueva en el Fuerte, mis hermanos. Y pues Dios bendiga todo lugar y toda obra donde se alaba y se glorifica el nombre que está por encima de todo nombre, que es nuestro Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Agradezco también la oportunidad a nuestro hermano Reyes, que localmente siempre nos ha recibido muy bien, mis hermanos, como hermanos que somos. Dios bendiga este hogar, esta familia, esta congregación, mis hermanos, que sin duda son parte del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. La cabeza es nuestro Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, pero recuerde que también los pies, las manos son parte de ese cuerpo. Amén. Y no porque Dios no tenga poder para hacer todas las cosas, sino que a Él le place utilizarnos para llevar el evangelio. Amén, mis hermanos. Y inclusive hay cosas que aún los ángeles anhelan hacer. Amén. Sin embargo, esa autoridad y ese poder le es dado al hombre de Dios y a la mujer de Dios. ¿Cuánto recordamos cuando el centurión, aquel, tiene una visión y llega el ángel, pero el ángel solamente le... El encomendado para hablar el evangelio, el arrepentimiento y aún el bautismo no era el ángel, era Simón Pedro. Amén. Un hijo llamado del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Reyes también, que fue y precisamente cumplió esa encomienda de las luces en el cual no hay sombra de variación. Amén. De nuestro Señor Jesús fue a realizar bautismos, a llevar el evangelio también a Estados Unidos. Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo, todas esas congregaciones de por allá. No las conozco muy bien, pero todo lugar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor Jesús, que Él sea la bendición y la vida eterna en cada uno de esos lugares. Amén. Dios bendiga a todo aquel que se ha convertido al Señor. Dios bendiga a los hermanos de las redes sociales también que nos ven a través de este medio. Que el Señor Jesús les bendiga y les llene de bendiciones donde quiera que estén. Porque para el Señor no hay distancia ni barrera que bloquee el poder de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, voy a invitarlos a leer una escritura, pero voy a abrir con una pregunta que nos hacía en Cabo San Lucas y el Mexicali, mis hermanos, y una reflexión, ojalá les sirva de algo también a nuestros amigos que nos ven. Y la pregunta es la siguiente: hoy en día hay movimientos y cotidianamente nos topamos con ellos, con miembros de otras iglesias, y la pregunta es la automática, ¿no? ¿Es Jesús realmente Dios o es el Hijo? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque algunos predicadores, inclusive en las redes sociales, dicen ellos, Jesús es imposible que sea Dios mismo manifestado en carne. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y tienen razón en eso, en esta parte, el apóstol Pablo a Timoteo le dice,
el Rey de los Reyes, el soberano de los reyes de la tierra, hablando del Dios todopoderoso, el cual es el único que tiene inmortalidad. Amén. Y dicen ellos, por eso Jesús no puede ser Dios, porque Dios, el Adonai del Antiguo Testamento, es inmortal. En otras palabras, no puede morir. Amén, mis hermanos. Bueno, el problema es que el significado de inmortal, según la traducción hebrea y según los diccionarios hebreos, que es la fuente, no significa que no pueda morir. Amén. Porque si no, Dios no sería el Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Sino que la muerte no tenga autoridad sobre nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Por eso voy a invitarlo a leer una escritura y ahí voy a partir Hechos capítulo 2, mis hermanos. Muy conocido, muy leído este texto. Capítulo 2 de los Hechos, versículo 22 al 24, para honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Repito, si Dios no pudiera morir, no sería el Todopoderoso. Amén. Usted y yo morimos y de la muerte no nos libramos, a menos que el Señor Jesús venga por segunda vez y con su poder nos libre de las garras de la muerte. Pero hay alguien que sí murió y la muerte no pudo retenerlo, porque es el único inmortal. Amén, mis hermanos, bendito sea su nombre. Por eso, ¿qué dice? Creo que es Pedro, si no me equivoco, en capítulo 2, versículo 22 del libro de los Hechos, mis hermanos. Amén. Estamos ahí, dice así, mis hermanos. 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Y cuál es la referencia? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que es otra cosa sino su espíritu, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero ¿qué dice el versículo 24? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, porque la muerte intentó retenerlo. Amén. Pero el Señor Jesús es Dios manifestado en carne. En otras palabras, el Todopoderoso. Por eso dice el versículo 24: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿qué dice su Biblia? Imposible que fuese retenido por ella. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. La muerte quiso detenerlo, pero el Señor Jesús dijo: a mí no me tocas, porque yo soy el único inmortal. Amén, mis hermanos. El único que la muerte no tiene autoridad sobre él. Cualquier ser humano que muera no puede resucitar de la tumba, pero el Señor Jesús, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto no pudo retenerlo. ¿Quién está por encima de la muerte? Inclusive nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿sabe usted que el Señor Jesús demostró ser Dios manifestado en carne? Una de las muestras es precisamente esto. Repito, no es que Dios no pueda morir. El Señor Jesús dijo: mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar porque es mía. Amén. No solamente es eso, es el dador de la vida a todo ser humano. Amén, hermano. Ahora, ¿qué dice algo que quiero que veamos, mis hermanos? Marcos capítulo 2, versículo 1. Le decíamos a nuestros hermanos en San Lucas y en otros lugares, Dios, mis hermanos, mientras usted busca capítulo 2 de Marcos 1 en adelante, no va a mover un dedo, no va a hacer algo sin propósito alguno. Amén. Que no lo entendamos a veces no significa que Dios no tenga un propósito. El Señor todo lo que hacía, lo hacía perfecto. Amén. Con una enseñanza para nosotros. Él se topa con una situación y Él va a demostrar con hechos, no solamente con palabras, que nuestro Señor Jesús
es el Adonai del Antiguo Testamento manifestado en carne. A ver, ahora leemos capítulo 2, versículo 1 en adelante del libro de Marcos. Cuando estemos ahí con una mano, a ver, dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vean lo que va a hacer el maestro. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Saben? Eso causa una conmoción entre los hebreos. Ahora, déjenme decirle que los hebreos también tienen parte de razón en esto. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver. Sigamos leyendo, versículo 6. El Señor le perdona los pecados y después va a sanar al paralítico. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué en ese orden? Para Dios no hay nada imposible, y Dios podía levantarlo del lecho y después perdonarle los pecados. Pero el maestro está haciendo algo para demostrarle a los hebreos presentes, ¿sabe qué? Que él era y sigue siendo el Adonai, o el Dios Todopoderoso. Porque, sigamos leyendo, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Quién eran los escribas? Los expertos, la crema innata de la época. Amén, mis hermanos. No gente ignorante que no conoce las escrituras, expertos en la escritura. Por eso, sigamos leyendo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en sus mentes, en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Y qué decían? Blasfemias dice. Está cometiendo un pecado imperdonable, está blasfemando. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en la mente del judío de la época? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo quién, mis hermanos? Dios. Amén. Voy a hacer una pausa ahí. El único que tiene la facultad para perdonar pecados en todo lugar, ese es uno, y ese es el Dios eterno. Amén. Porque el pecado ofende primeramente al Señor. Amén. Ahora, ¿cómo Jesús, el hijo de José el carpintero, según se creía, dice Lucas, está perdonándole los pecados al paralítico? Eso es una blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Amén. Ahora, ¿en base a qué se basan ellos los judíos o los hebreos de esta época, en este caso los escribas? Porque ellos tienen razón en parte. ¿Por qué? Leía ahorita a nuestro hermano que inició, creo, nuestro hermano Reyes, una escritura muy conocida, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vayamos para allá. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Ellos dicen: Jesús es un blasfemo. Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué? Recuerde que el hebreo, el judío, desde joven aprendía las escrituras. ¿Cuánto hemos leído Deuteronomio 6? Si no me equivoco, dice: a tu hijo, es más, a tu nieto, háblale de Dios cuando estés en casa, cuando vayas de camino, al acostarte, al levantarte, nútrelo del Señor, de las escrituras. Amén. Esa es la formación de un hebreo. Por lo tanto, los escribas y adultos expertos dicen: momento, el único que tiene autoridad para perdonar pecados es uno, y ese es Dios. Y Jesús está perdonando pecados, nuestro Señor. Amén. Bueno, lo que ellos no entendían es que Jesús era y sigue siendo Dios. Amén, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué hay en la mente de ellos?
Vamos a leer una escritura, 7:14. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Si usted lee el versículo 12, dice: y apareció el Señor, lo que la gente llama Jehová, que no es más que el Adonai o el Señor Dios Todopoderoso. Versículo 14: si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué dice el Adonai del Antiguo Testamento, el Señor? Yo oiré desde los cielos, ¿y qué dice la Escritura? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién es el único que tiene autoridad para perdonar los pecados? Dios. Amén, mis hermanos. Pues Jesús va a demostrar el Señor que Él es Dios conforme a su palabra. Amén, mis hermanos. Ahora vayamos a Isaías 43:10, un texto muy conocido también por el mundo judío o hebreo. Esto está en la mente de los escribas. Por eso ellos se alarman y dicen: Jesús es un blasfemo. Está tomando un lugar que no le corresponde, solamente le corresponde al Dios Altísimo. Pues Jesús está diciendo: conforme a tu tradición, como tú crees, te voy a demostrar que yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Amén, mis hermanos. 43:10, otra escritura que todo mundo hebreo o judío tiene en su mente. Por eso ellos están pensando así. Amén. 43:10, estamos ahí, mis hermanos. Dice así, Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y vea cómo cierra el versículo 11: yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Nadie fuera del Adonai o el Señor del Antiguo Testamento puede perdonar pecados y salvar. Pues Jesús el Señor está a punto de demostrar que Él es el Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne. Amén, mis hermanos. ¿Cómo? Bueno, regresamos a Marcos capítulo 2, versículo 8. Por eso el Señor, con toda la intención, mis hermanos, primero perdona los pecados. ¿Y saben qué va a hacer para demostrar que Él es Dios? Sanarlo. Amén. La pregunta es la siguiente, mientras usted busca el capítulo 2 de Marcos, versículo 8. ¿Por qué Jesús va a demostrar el Señor sanando a un paralítico que Él es el Dios Todopoderoso? Él sabe cómo cree esta gente. Amén. Él sabe lo que están pensando. No solamente los judíos de la época, también los apóstoles. Y ahorita vamos a ver un rozón por ahí de algo. 2:8. Estamos ahí, dice así, continuamos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban o pensaban, dudaban esto, procesaban esta información en su mente, espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Amén. Versículo 9: que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda. La pregunta es: ¿por qué les hace esa pregunta? ¿Qué hay en la mente del mundo hebreo? Le voy a dar un tip. ¿Qué creen los hebreos? El mundo judío, y lo vamos a ver con la escritura, creen en la época que cualquier persona que está postrado por una enfermedad es por causa del pecado que cometió él o sus antecesores, en este caso los padres, ¿saben?
Por eso voy a llevarlo así rapidito, no solamente el mundo hebreo. ¿Cuántos sabemos que los apóstoles también vendían de Israel, de Judea? A ver, mis hermanos. Bueno, capítulo 9, versículo 1 de Juan. Así rapidito, mis hermanos, y no pierda esta escritura. Juan, capítulo 9, versículo 1. Esto para que usted entienda lo que hay en la mente de ellos. Jesús sabe que el Señor, que ellos creen que el paralítico está ahí postrado porque tiene pecado. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor hace esa pregunta capciosa? Bueno, que hay en la mente de todo judío, incluyendo los apóstoles. Capítulo 9, versículo 1 en adelante. Estamos ahí, mis hermanos. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y vea la pregunta de los apóstoles. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Ahora, ¿qué hay en la mente de los apóstoles? Que cualquiera que está postrado, como el paralítico en cama, está así porque cometió pecado, él o sus padres. Amén. Pues Jesús dice: como yo sé cómo están pensando, Jesús lo primero que hace el Señor, le perdona los pecados. Amén. Para él es fácil, es lo mismo sanarlo y después perdonarlo, o perdonarle y después sanarlo. Él está mostrando al mundo judío que él es y sigue siendo el Dios eterno. ¿Cómo? Él dice: yo sé que piensan que él está así porque tiene pecado. Pues le acabo de perdonar los pecados. ¿Saben? Ahora, para que vean que yo soy Dios, en otras palabras, lo voy a levantar. Porque si él sana de su enfermedad y se levanta, significa que el pecado ya no está en él. Porque el pecado, según la creencia judía, es lo que lo tiene así. Y si el pecado fue quitado, por eso sanó, significa que Jesús es Dios y le acaba de perdonar los pecados, y los pecados se borraron de ese paralítico. Amén. Por eso el Señor está demostrando con hechos que Él es Dios. Amén, mis hermanos. Por eso regresamos Marcos capítulo 2, mis hermanos. Él sabe que están pensando eso, como mucha gente hoy en día. Jesús no puede ser Dios, es Dios todopoderoso. 2:8. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice así: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, en otras palabras, para que sepan que yo, dice el Señor Jesús, tengo autoridad o poder para perdonar los pecados. Amén. Dice: dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. ¿Qué pasó? Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que ¿qué hacía la multitud que dudaba ahora? ¿Qué hace? De manera que todos se asombraron y glorificaron no a Jesús en sí, a Dios. Amén. Diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se había manifestado en carne, Dios, hasta ese momento. Amén. Por eso les está diciendo: yo sé que creen que el paralítico está tirado por su pecado. ¿Qué hizo primero? Le perdonó el pecado. Ahora, si él ora por él, según la creencia hebrea, y no se levanta, Jesús es un blasfemo, es un falso, porque el pecado lo mantiene tirado. No, Jesús le perdona los pecados, le son borrados, el cual es el aguijón de la muerte o las enfermedades,
pero no en todos los casos. El error del judío es creer que toda enfermedad viene por el pecado. Hay enfermedades como el ciego, lo leímos, que es para que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, decía nuestro hermano Sergio en WhatsApp, no está de más, mis hermanos, que cuando usted vaya a orar, usted antes de todo, por si acaso, que es muy común, pidamos perdón a Dios. Señor, perdóname si te he ofendido, como dijo el salmista, aún perdóname por los pecados que me son ocultos, que no me doy cuenta, para si hubiese algo ahí, se retire y la sanidad pueda florecer. Amén. Ahora, pero eso es lo que el mundo judío está creyendo. Lo acaba de sanar, lo levanta y con eso Jesús demuestra que Él es Dios Todopoderoso. Bendito su nombre. Así que no solamente con palabras, con hechos. Ahora, ¿qué hace el Señor ahora en otra ocasión? Vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Una escritura muy famosa también. Hay hasta cantos para este texto y otro. Bueno, ¿qué dice la escritura? Mateo 14, 22 en adelante, mis hermanos. Amén. Para honra y gloria del Señor Jesús. Repito, el Señor no anda fachoseando ni demostrando su poder nomás para que vean lo grande que es. Él es grande por autonomacia. Pero el Señor quiere mostrarle a los discípulos y a los que lo ven con hechos una y otra vez que Él es Dios Todopoderoso. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22. Estamos ahí, mis hermanos. Dice así, leo para honra y gloria del Señor Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén, mis hermanos, hasta ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué el Señor los envía hacia la mar y luego los recibe hacia ellos caminando sobre el mar? ¿Por qué Jesús hace esa demostración de poder? Y recuerde, Dios no va a hacer ninguna cosa solo por presumir, sino para enseñarnos algo. Amén, mis hermanos. Ahora, ¿por qué le está demostrando a los hebreos que Él está caminando sobre las aguas? ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura en el Salmo 77, 19? Vayamos así rapidito, mis hermanos. Salmo 77, 19, para honra y gloria del Señor Jesús, mis hermanos. Amén. Dios no lo está haciendo nomás al aire. Les va a demostrar algo a los apóstoles. ¿Qué es lo que les va a demostrar? 77, 18 y 19, mis hermanos. ¿Qué estaba escrito sobre el Adonai o el Dios del Antiguo Testamento? Que Jesús está demostrando comprobar las escrituras y su poder. Amén, mis hermanos. 77, 18 y 19. Estamos ahí, mis hermanos. Dice así: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Y ve el versículo 19: en el mar fue, ¿qué, mis hermanos? Tu camino y tus sendas
o tu andar en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. En otras palabras, el único que puede caminar sobre el agua por su poder es Dios Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Y Jesús les está diciendo: yo soy el Señor. Amén, bendito sea su nombre. ¿Es Jesús Dios? Claro que lo es. Amén. Dios manifestado en carne. Marcos capítulo 4, versículo 35. Vayamos a Marcos ahora, capítulo 4, versículo 35. Hay otra demostración que el Señor hace y vuelve a hacer muestra de su poder con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que los apóstoles aún hasta ese momento no lograban discernir quién estaba al lado de ellos. Amén. El Dios que todo lo puede. Bendito sea su nombre. 4:35 en adelante. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amén. Voy a hacer una pausa ahí. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Señor no se da cuenta que la barca estaba hundida? Es más, estaba por hundirse, perdón. Es más, si usted analiza las escrituras, ¿quién cree que los metió al medio de la tormenta? Fue él, amén. Pero ¿con qué propósito? Demostrarles quién es aquel que estaba al lado de ellos. Amén. Muchas veces vienen problemas a nuestra vida y todo, y nos preguntamos: ¿por qué viene esto? Tal vez sea para que el Señor demuestre y entendamos quién es el que está con nosotros. Amén. El Señor Jesús, el cual es Dios. Porque los apóstoles no entendían todavía hasta este punto quién era el que estaba a un lado de ellos. No discernían la grandeza y el poder de Jesús, el Señor. Amén, mis hermanos. Ahora, otra enseñanza así de rozón, de pasadita. Repito, ¿usted cree que el Señor Jesús no se da cuenta de todo? Claro que sí, es Dios manifestado en carne. Pero ¿sabe qué? Él no se va a mover. En este punto usted va a leer que Dios no hace nada hasta que los discípulos claman hacia Él por misericordia. Amén. Dios está sentado ahí, acostado en la popa, y no mueve un dedo hasta que los discípulos le claman y le dicen: Señor, ayúdanos porque perecemos. Amén. El Señor Jesús muchas veces no hace algo porque nosotros no le clamamos. Amén. Muchas veces queremos que por nuestras fuerzas o nuestra capacidad. ¿Cuánto recordamos a aquella mujer de flujo de sangre? Dice que gastó todo en los médicos hasta que ya no hubo otro remedio. Fue el Señor. Lo bueno es que como último recurso fue a quien debería haber ido primeramente. Amén. Al Señor Jesús, y el Señor le dio la sanidad que buscaba por la fe. Amén, mis hermanos. Ahora, el Señor está ahí acostado y no mueve un dedo hasta que su pueblo, sus discípulos, claman a Él. Amén, mis hermanos. Por eso la importancia de clamar al Señor, porque para Él, decía nuestra hermana, no hay cosa imposible. Amén. Ahora, está el maestro ahí, los acaba de llevar en medio del mar. Él es el que los metió a esa tormenta. ¿Para qué? ¿Qué no demostrar el Señor una vez más a sus apóstoles y a las barcas que están alrededor? Sigamos leyendo. Me quedé en el versículo 38. Estamos ahí. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ayúdanos. Y levantándose,
reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué sucedió? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén, mis hermanos. El mar y el viento no reconocieron ni sirvió de nada la voz de lo que la gente llama San Pedro, porque ahí estaba en medio de la barca. Amén. Ni San Judas Tadeo, que la gente ve por un santo. Ninguno de los varones de Dios pudo hacer algo, solamente el bueno, el que todo lo puede, el Señor Jesús. Amén. Por eso el clamor fue al Señor Jesús, porque déjeme decirle que la mar no fue creada por Pedro, amén, aunque sea el primer pastor. Ni el viento, solamente reconocen a su creador, a su amo y a su dueño, y ese es Jesús el Nazareno. Amén, mis hermanos. Me hace recordar una vez que fui a una casa, no recuerdo dónde, y salió un perrón de este vuelo, y ahí me trae zarandeando el zapato. ¿Sabe hasta cuándo hizo caso? Hasta que salió el dueño y le dijo: Terry, quieto, y arrancó el perro. ¿Por qué? Esos animalitos reconocen a su Señor. Amén. La barca está siendo zarandeada con todo el apostolado arriba, y el mar no se detiene ni el viento hasta que escuchan la voz de su dueño, de su Señor, del dueño de todas las cosas, y entonces obedecen, porque Jesús es el Señor Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Por eso alabamos al Señor Jesús como nuestro Dios y Salvador. Bendito sea su nombre. Bueno, el Señor le va a demostrar a los apóstoles. Pone quién del mar, el viento. ¿Por qué lo hizo así? La pregunta. Sigamos leyendo. Versículo 40. ¿Qué dice? Imagínense la cara de los apóstoles. Al ver eso, no era cualquier cosa. Amén. Lo que usted y yo no podíamos entender tal vez como los apóstoles es que Dios con su palabra está demostrando una vez más ser el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cómo? Veamos. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, no solamente poquito, con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este Jesús? Amén, que está a un lado de nosotros. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. ¿Por qué creen que hacen esa pregunta? Los apóstoles también saben que la mar y el viento fueron creados por el Adonai del Antiguo Testamento, el Señor. Amén. Y ahora Jesús está reprendiendo, y no solamente reprende, porque yo puedo hablarle al mar y me puede arrastrar una ola. No, la respuesta es que el mar y el viento le obedecen, se sujetan a la palabra de Jesús el Nazareno. Amén. ¿Por qué? ¿Qué escrituras había sobre ese evento? Bueno, vayamos a ver algunas. 148:7 de los Salmos. 148 de los Salmos. Para honra y gloria del Señor Jesús. Amén. Recuerde, el Señor no va a hacer algo para fachosear, sino para enseñarnos su gloria y su poder. Bendito sea su nombre. 148. Para honra y gloria del Señor Jesús. Versículos 7 y 8. Bendito sea su nombre. Estamos ahí, mis hermanos. Salmo 148, 7 y 8. Bendito sea su nombre. Dice así, estamos ahí, mis hermanos todos. Dice así, leo: alabar al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor. Y ve el aire que da. El final: el viento de tempestad que ejecuta, según otra versión hebrea que tenemos por ahí, dice que obedece a su palabra. Amén, mis hermanos. Ahora ve el Salmo 89:8.
Sigue subiendo de tono la escritura. 89:8 de ahí mismo de los Salmos. Que dice ahora el Señor a través del salmista David. 89, para honra y gloria del Señor Jesús, mis hermanos. 89:8 en adelante. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Ahora, ¿qué dice el salmista en el 89:8? Dice: oh Señor. ¿Quién es el Señor? O Adonai, según la escritura antigua. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Señor? Amén. Y tu fidelidad te rodea. Y vean lo que dice el versículo 9. Tú tienes dominio, ¿sobre qué? Sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, ¿qué dice su Biblia? Tú las sosiegas. Amén. Entonces, ¿quién es Jesús que a su voz le obedecen y se sujetan? Dios Todopoderoso. Amén. Por eso los apóstoles están asombrados diciendo: nosotros sabemos que solamente al Adonai, al Dios Todopoderoso, se debe sujetar el mar y los vientos. Y Jesús acaba de reprenderlo. Y no solamente eso, le obedecen. Amén. Porque Jesús es y sigue siendo por la eternidad Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, ¿qué dice el Salmo 107:28? Más fuerte todavía. 107:28. Nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, donde quiera que llegue este evangelio, Jesús el Señor tiene poder, porque es el Todopoderoso. Él es Dios manifestado en carne. Amén. Bendito sea su nombre. Salmo 107. Bendito sea su nombre. ¿Qué le dije? Salmo 107:28, mis hermanos. Voy a leer desde el versículo 24. Por eso les decía, yo no sé, mis hermanos, si los apóstoles que estaban en la barca tenían un aire de que había un escrito que los incluía a ellos. Pero el Señor Jesús es grande y se va a encargar de recordar esta escritura. ¿Qué dice el Salmo 107:24 sobre las gentes que navegan sobre las naves y en el mar? Bueno, leamos, estamos ahí, mis hermanos. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades, porque habló, ¿y qué dice? E hizo levantar un viento tempestuoso que encréspanos, crecen sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos. Pues eso hacen las olas, suben y bajan. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿Qué quiere decir? Todo su conocimiento de navegación, de conocimiento de mar, no les sirvió de nada a los apóstoles. Solamente el Señor pudo ayudarles. Amén. Por eso sigamos leyendo. Dice, versículo 26: suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia, su conocimiento de mar es inútil. ¿Pero qué hacen? Versículo 28: entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Amén. ¿Y qué dice el versículo 29? Dice así: cambia la tempestad ¿en qué? En sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Amén, mis hermanos. ¿Qué está pasando en el libro de Marcos cuando los discípulos están en medio del mar? ¿Quién los llevó a esa tempestad? El Señor Jesús. ¿Para qué? Para demostrarle que Él es Dios Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Ahora voy a cerrar con 2 capítulos más, mis hermanos, para no alargarme mucho. Uno de los escritos es como, voy a hacer una reflexión aquí, mis hermanos.
los que hemos crecido en el Evangelio, más que nada, o los que tienen años aquí, la escritura es bastante amplia, pero hay ciertos textos que sobresalen en el sentido de que la hermandad se los graba más fácilmente porque, como le diré, están en el top 10, como llamarle así, ¿no? Son textos que sobresalen por encima de los demás, por una u otra razón. Por ejemplo, en la iglesia, uno de los textos muy conocidos es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los más recordados por el mundo cristiano. Otro de ellos, por ejemplo, nosotros que somos del nombre del Señor Jesús, cuando Pedro dice: porque este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Saben? Ahora, déjeme decirle que el mundo hebreo resalta, en la época antigua sobre todo, resaltaba ciertos textos también, como nosotros. Por ejemplo, uno de ellos era el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tanto que cuando el maestro está en pie, está aquí en esta tierra, humanamente hablando, se le acerca y le dice: maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él responde que es ese. Ahora, dentro de esos textos famosos, conocidos, hay uno dentro de la ley rabínica, o que los enseñadores judíos antes del nacimiento de Jesús enseñaban. ¿Cuál? Uno de los textos es Deuteronomio 32:39. Quiero que lo leamos para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Deuteronomio 32:39. Recuerde que el libro de Deuteronomio es el último libro de la Torá hebrea, lo que llaman los escritos de la ley de Moisés, que se leen sabat tras sabat, aún hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué dice 32:39? Una escritura muy famosa para el mundo hebreo, para el mundo judío. Y hay una frase, por si usted no sabía, que los hebreos utilizaban, que el maestro va a volver a recitar. Y todos van a quedar en shock. Bueno, 32:39. Estamos ahí, mis hermanos. Dice así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Y esta frase, ponga atención a esta última frase: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, dice el Señor, y yo sano. Amén. Vuelve a repetir esa última frase: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué está diciendo? El Adonai del Antiguo Testamento, el Dios todopoderoso que todo Israel venera, es el único que da vida. Amén, mis hermanos. Él hiere, pero Él sana. Él es el que da vida. ¿Cuál es la frase muy común? Es la siguiente: solo el Adonai, según los judíos, solo el Adonai en la resurrección y la vida, porque es el único que tiene poder para dar vida. Es lo que está diciendo aquí. Y es una frase que adivine quién la volvió a mencionar y dejó a todos en shock. Amén. Bueno, ahí cierro Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Para honra y gloria del Señor Jesús. Por eso cuando Lázaro, ¿cuánto recordamos en la escritura? Cuando Lázaro muere, yo le pregunto, ¿quiénes estaban alrededor de la familia? Judíos. Amén. Y no cualquier judío, la crema innata de esa época. Ahora, ¿qué va a hacer el maestro con Lázaro?
Juan capítulo 11, para honra y gloria del Señor Jesús, 1 en adelante. Amén, mis hermanos. Amén. Y ahí cerramos este tiempo para no hacerlo más largo. Cuando estemos ahí con un amén, mis hermanos. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Para qué era la enfermedad de Lázaro? Dice: para la gloria de Dios. Amén. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Sigamos leyendo, dice el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, vean lo que va a hacer el maestro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Sabía usted que el Señor dejó que Lázaro muriera? Voy a decirlo así, intencionalmente. Cualquiera pensaría, bueno, son sus compañeros, son amigos, los amaba. Cualquiera, oye, está enfermo fulano, pues arrancas, ¿no? Tal vez María y Marta pensaron, avisándole al maestro, va a arrancar, va a orar por él, lo va a sanar. Pero resulta que el maestro intencionalmente se queda 2 días más ahí. ¿Hasta cuándo él va a donde está Lázaro? Hasta que se muere. Amén. Ahora, pero acaba de decir que la muerte que la enfermedad de Lázaro no es de muerte. Amén. Lo que pasa es que para Dios todos viven y Él tiene el poder para resucitarle. Amén. Ahora, pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué deja que Lázaro muera? Literalmente. ¿Y por qué espera después de muerto esperar a que muera para que Él sea resucitado? Hay una razón de trasfondo. A ver, sigamos leyendo. Por eso Él reacciona hasta que se muere. Versículo 7. O versículo, vamos a brincarnos hasta el versículo 9. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche no tropieza porque no hay luz. Tropieza porque no hay luz en él. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pensaron que se había dormido del sueño común. Lo que no entendían los apóstoles es que se murió. Amén. Ahora, versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro se murió, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, porque tal vez los apóstoles hubieran orado por él y lo hubieran sanado. Bueno, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Pero ¿qué necesitaban creer? Los apóstoles y también los judíos que estaban alrededor. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos, esta parte, ¿quiénes estaban ahí? La mayoría, judíos. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tiene en la mente el judío? Solamente el Adonai del Antiguo Testamento es la resurrección y la vida. Amén, mis hermanos. El problema es que esa frase la va a usar el mismo Señor Jesús, pero no solamente de palabra. Él es la resurrección y la vida, mis hermanos. Amén. Por eso sigamos leyendo. Versículo, me quedé 18. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor,
si hubieses estado aquí, en otras palabras, llegaste tarde, mis hermanos. Dios nunca llega tarde. Llega en el justo momento, actúa en el justo momento con un buen fin. Amén, mis hermanos. Bueno, dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Recuerde que hay puro judío aquí, la mayoría. A ver, el judío tiene una frase: solo Adonai, o el Dios del Antiguo Testamento, es la resurrección y la vida. El Señor va a dar un mazazo ahí. A ver, ¿qué dice el Señor? Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: amén, yo soy. En otras palabras, yo soy el Dios Todopoderoso y no hay límite para mí, dice el Señor. Amén. Por eso dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta es: ¿crees esto? ¿Crees que yo soy el Dios Todopoderoso? Amén. No solamente lo voy a anunciar, voy a demostrarlo con hechos, que yo soy la resurrección y la vida. En otras palabras, yo soy el del Antiguo Testamento que tiene el poder para herir, para morir, hacer morir la gente, pero también para levantarlo aún de la tumba. Amén. Ahora, brinquémonos al versículo 38. Para no irme muy largo, y en casa lo puede leer a detalle. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero recuerde que el maestro lo hizo intencionalmente. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, está descompuesto pues. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Por qué usa esas palabras? Lo vamos a ver en otro estudio y hay otra oportunidad de invitarnos, ¿sabes? Bueno, lo vamos a sacar para después. Versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hay una razón por qué habla así. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Amén. Y el que había muerto, ¿qué sucedió? Salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron que dice: Él, mis hermanos. ¿Quién es el único que tiene el poder para resucitar de los muertos? Ese es Dios, ¿sabe?
Ahora, ¿qué acaba de hacer el Señor Jesús? Resucitar a Lázaro de la tumba. Amén. Utilizando la frase: yo soy la resurrección y la vida. Imagínense lo que pensaban los judíos. Pero al momento de verse levantar a Lázaro, dijeron: en verdad Jesús es el Adonai del Antiguo Testamento. Amén. Porque déjenme decirle que ese evento fue maravilloso. ¿Sabía usted que a los muertos los embalsamaban y no sé cuántos kilos de embalsamiento y vendas y todo? Si usted hubiera estado ahí, ¿sabe qué hubiera visto? Quitaron la piedra y Lázaro prácticamente salió flotando hacia afuera con el poder de Jesús el Nazareno. ¿Por qué? Porque una vez fuera le dice: suéltele, quítele las vendas, porque un muerto estaba momificado prácticamente y no podía dar un paso solo. Amén. ¿Qué lo sacó? Lo levantó de la tumba, restauró el cuerpo descompuesto y lo saca hasta afuera para que ahora sí le quiten la venda y pueda caminar. Amén. Solamente el poder del Señor Jesús, mis hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Amén. Por eso el Señor Jesús sigue siendo el Dios Todopoderoso. Amén, mis hermanos. Por eso voy a invitarlo un último escrito del apóstol Pablo, Romanos capítulo 10. Bendito sea su nombre. Capítulo 10 de Romanos, versículo 8 en adelante. Por eso el apóstol Pablo, usted va a encontrar que tiene mucho sentido lo que él está diciendo, obviamente revelado por el Señor Jesús. No olvide esto: donde usted encuentra la palabra Jehová, realmente estaba el tetragramatón y pusieron la palabra Adonai. Amén, mis hermanos. Por eso el Señor, mientras usted lo busca, 10:8 de Romanos, cuando dice en el Nuevo Testamento que se le dio el libro del profeta Isaías, el maestro no está inventando nada. A él, es más, ni siquiera le escogió la escritura. Se le dio el libro del profeta Isaías. Lo que el maestro va a hacer, según la costumbre hebrea, es que se dividían porciones cada sábado. El rabino le da la lectura y el maestro solamente va a leer lo que ya está escrito. Resulta que cuando llega el Espíritu de Jehová, dice según las Biblias Reina Valera, él nunca dijo Jehová, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra que estaba ahí no era Jehová, ni siquiera se inventaba, era Adonai, que significa el Señor. Amén. Y no cualquier Señor. Si a un hombre se le decía Adonai como a Dios, lo mataban a pedradas porque era una blasfemia. Adonai solamente es uno y ese es Dios Todopoderoso. Amén. Por eso el apóstol Pablo, vean las palabras que va a decir. Esto, aún para nuestros amigos, nuestros amigos que nos ven en las redes, reconocer la importancia que Jesús es el Dios Todopoderoso. Amén. 10:8 en adelante. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol. Y vean lo que dice el versículo 9: que si confesáramos, que si confesares que Jesús es el Señor, vuelvo a repetir, que si confesares o declaras con tu boca que Jesús es el Adonai del Antiguo Testamento, porque Señor con S mayúscula se escribía Adonai. ¿Qué está diciendo Pablo? Si reconoce que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, a ver, mis hermanos, lo que muchos no hacen hoy en día, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús, el Señor, es el Señor, o es el Adonai, o es el Dios del Antiguo Testamento, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, su espíritu, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, mis hermanos. Amén. Por eso la importancia de la iglesia del
de que Jesús no es otro, sino el Adonai o el Señor del Antiguo Testamento. Amén, mis hermanos. Entonces vendrá salvación y vida eterna. Bendito sea su nombre. Que el Señor Jesús le bendiga, mis hermanos. No vamos a leer mucho. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Amén. Y vamos a cerrar este tiempo. Me da mucho gusto, mis hermanos, esta oportunidad. Dios bendiga a su hermano Reyes, que repito, siempre nos ha recibido bien. Dios bendiga a nuestros hermanos en las redes sociales, donde quiera que se escuche este evangelio, esta transmisión de nuestro hermano Reyes, sepan que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y no importa la tempestad en que estemos, Jesús va con nosotros. Amén. Y está esperando que su pueblo clame a Él, clame en su nombre, y Él se levantará, clamará ese problema y se hará grande bonanza. Por eso la gloria es para el Señor Jesús. Amén. El Señor, el cual es amo y dueño de todas las cosas. Que el Señor Jesús les bendiga, que el Señor Jesús les guarde. Y nuestro hermano Abraham cierra con este tiempo. Me da mucho gusto estar aquí, mis hermanos. Dios bendiga a todas nuestras hermanas, nuestros hermanos. Y Dios les pague por esta invitación. Esperemos que sigamos con esa continuidad, mis hermanos. Somos el cuerpo de Cristo Jesús y nos necesitamos unos a otros. Amén. Reciban, repito, ese saludo nuestros hermanos de Los Ángeles, del Fuerte, y siempre oremos unos por otros. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios bendiga a mi hermano.